Hoy día la reflexión está en Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Es bien interesante cómo Jesús perdona y sana a un paralítico. Dice la palabra de Dios así. Marcos 2, versículo 1 al 12. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Capernaum. Corrió la voz que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El tema de hoy se llama sanidad y perdón. Como ya les dije, está en Marcos 2, siga leyendo en casa, eso le va a hacer muy bien a su vida, de poder leer lo que Dios nos habla. Aquí voy a hacer una introducción. En Marcos, en capítulo 1, Jesús ya empieza a encontrar oposición. Pero en Marcos, capítulo 1, empieza a encontrar esa oposición, pero vino de Satanás y sus demonios. Usted lo va a poder ver en Marcos, capítulo 1, 13, en el 23, en el 26, en el 32, 34 y 39. Ahí usted va a poder ver esta oposición que tuvo Jesús en ese tiempo. Como hoy en día también hay oposición. ¿Cómo se opone el enemigo? Pero nosotros lo que vamos a ver hoy día es Marcos capítulo 2. Eso es lo que leí recién. Pero la oposición vino de parte de los hombres. Veremos en el capítulo 2, versículos 6 y 7, qué es lo que dice. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaron en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vemos esta oposición de estos escribas, de estos dirigentes religiosos de esa época. Solo razonaban en sus corazones contra Jesús. Luego se quejan de él con sus discípulos. Pero en el tercer capítulo comienza a planear cómo destruirlo. Mira qué malvados.
cómo poder destruir a Jesús y lo acusan de estar en alianza con Satanás. Esta oposición culmina con la decisión de matar a Jesús. Cada uno de estas oposiciones muestra un aspecto del ministerio de Jesús durante su tiempo aquí en la tierra. Esa es la introducción que hoy día quise hacer para que veamos cuál era la oposición que empezó a tener Jesús. Vamos a analizar esta palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1. Analizamos el texto. Vemos unos días después, había entrado otra vez en Capernaum. Se corrió la noticia que Jesús había llegado a esta ciudad. Se corrió la noticia que iba a estar en una casa. En esa casa, hay comentaristas que dicen que era la casa de Pedro, otra que era su casa, pero ese no es el motivo. El motivo es que estaba en una casa. Ya vamos a entender por qué se dice en esta palabra la casa. En Marcos 2, versículo 2, dice la palabra de Dios que muchos se congregaron en esta casa, donde no hay espacio suficiente para que puedan entrar todas las personas. Se conglomeró tanta gente que no quedaba lugar ni aún junto a la puerta, porque ya se sabía quién era este Jesús, ya se sabía, ya tenía seguidores Jesús, seguidores como los tiene hoy en día. Ya en ese entonces, por eso que estos religiosos de ese tiempo, los escribas, era peligroso, porque hacía y decía cosas de las cuales ellos no tenían esa concepción. Ellos no podían decir, esto es así. ¿Por qué? Porque Dios te da libertad. Porque Dios es un Dios que te da según lo que tú necesitas, pero de acuerdo a tu corazón, no de acuerdo a leyes, a normas. Entonces, como te decía, se conglomeró tanta gente que no quedaba lugar, ni aún en la puerta. Entonces aquí este narrador nos hace un contexto geográfico que nos dice que estaba en esta ciudad, que no estaba, que se desarrolla este milagro. ¿Por qué quise hablar hoy día del milagro? Porque he escuchado varias veces al pastor Claudio decir, Dios, esta casa necesita de milagros. Pero ¿cómo tiene que estar nuestro corazón para que haya ese milagro? Más allá que el auto, que la casa. Es el milagro espiritual que necesita esta casa. Y para que haya ese milagro espiritual, te necesita a ti, a mí, a todos nosotros. Todas estas personas se juntan para escuchar a Jesús. Porque lo que decía Jesús era extraordinario, como lo sigue siendo hoy en día. En estos que se juntaban allí, algunos tenían un interés genuino de escuchar a Jesús. Otros tal vez eran mirones que ardían de curiosidad. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía este hombre que era tan extraordinario, que lo seguía tanta gente? Pero aquí en estos seguidores genuinos, en estos mirones, tal vez, estos curiosos, también la palabra de Dios nos dice que estaban los dirigentes religiosos, los escribas, los fariseos. Jesús le predica la palabra en forma tan
propia y única. Por eso que era interesante, porque Jesús predicaba la palabra de Dios en forma tan propia y única. Les traía el evangelio a sus oyentes y lo hacía con mucha autoridad. Como hoy día podríamos decir, wow, qué carismático esta persona. Pero este Jesús tenía autoridad, y esa autoridad venía de parte de Dios su Padre. Esta expresión de predicar la palabra es una frase que proviene de un lenguaje misionero de la comunidad primitiva de la iglesia. La iglesia siempre ha estado en comunidad. Ya la iglesia primitiva estaba en comunidad. Por eso es tan necesario. Por eso que él predicaba a la comunidad. Y es más, es la misión que viene a desarrollar Jesús. Después de todo, para esto había venido desde el cielo a la tierra. Es decir, traía un mensaje de gozo, no de normas, leyes y leyes, que ni ellos mismos podían cumplir. Él traía un mensaje de gozo, él traía un mensaje de libertad. Los oprimidos quedaban libres. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Tu situación económica en esta hora? ¿Qué te oprime lo que está pasando en nuestro país? La Constitución, ¿será, no será? ¿Será bueno el rechazo? ¿Será bueno el apruebo? A veces te afliges tanto que te tienes que ser cuidadoso, ser prudente. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que clamar a la prudencia. Pero a veces estamos tan enfocados en los acontecimientos del mundo o del país y no nos enfocamos en lo que sí debería de ser, que es la palabra de Dios. A eso vino Dios, a traer salvación plena. Esta salvación plena que no la puede dar ningún hombre, ni el hombre más rico del mundo puede pagar por esta salvación plena, porque es impagable. Y la trae gratuita. Exponer la palabra de Dios, enseñar a todas las personas. A todas las personas. Por eso que Dios no hizo excepción de personas. Nosotros somos los que damos paso al lado, pero Él no. Él siempre quiere reunir a todas las personas. No, es que yo ya no. Es que yo ya no creo. Ya no quiero. Eso lo haces tú, pero nuestro Señor siempre, Él está ahí para enseñar y enseñar. Y te voy a decir algo que no se cansa. Este narrador, Marcos, nos dice algo extraño sucedió en ese momento que Jesús estaba predicando. Sucedió algo extraño, dice este narrador. Por causa de la multitud se produce una interrupción, un ruido que viene desde arriba. Un ruido que viene desde arriba. Oye, imagínate que aquí empieza a usar tu imaginación. Que aquí hubiera gente arriba y quisiera bajar a una persona paralítica en una camilla, por muy de paja que pueda ser o de barro, que en esos tiempos eran los techos,
¿Cómo sería el ruido? Oiga, y yo que estuve en el Medio Oriente, ellos son muy ruidosos. Ellos hacen mucho ruido. No son personas silenciosas. Ellos tienen que haber ido así como una caravana, cuando esto hacen de las vírgenes, ¿cómo se llaman esto? Una procesión, no sé. Aquí habla de 4 hombres, pero yo creo por su carácter de estas personas, tienen que haber sido muchos. Que hicieron este tremendo revuelo. Oye, y ya estaba lleno ese lugar. Pero ellos querían que el paralítico quedara al frente de Jesús. Porque ellos querían que Jesús viera al paralítico. Esto tiene que haber sido extraordinario. Porque todo lo que muestra Dios es extraordinario. Pero ya vamos a ir. Tal vez estos hombres eran los parientes o amigos que bajaron por el techo a un paralítico. Y el paralítico tiene que haber ido súper amarrado para que no se les cayera. Y lo pusieron, dice la palabra de Dios, que lo pusieron frente de Jesús para que lo viera. Estos hombres, por hacer eso, tuvieron tal valentía, tal ingenio, un ingenio digno de admiración. Pero la fe que tenían en Jesús era aún más admirable. ¿Qué fe en Jesús? Y eso no falta, iglesia. Tener esa fe admirable en Jesús. Ya que de ella emanaba la confianza que tenían en el éxito de su iniciativa. ¿Ustedes creen que ellos, al interrumpir así ese culto, ese servicio, ustedes creen que iban a irse con la cola entre las piernas? Porque ellos sabían qué fe tenían. Yo sé qué fe puedo tener. La fe es igual a obediencia. Si yo vengo de vez en cuando, hago lo que quiero, no hay ninguna evidencia. Leo la palabra de la Biblia, empiezo a leer. ¿Qué es eso? Pero cuando voy a la iglesia sí la leo. La estás leyendo y estás. Es que anoche, el turno. Pero vas al cine y la película es buena, no te pierdes, pero ni un poquito de ella. Pero la palabra de Dios, ¿sabes tú por qué viene esta? Que no nos atrae. ¿Cuál es el síntoma? Porque estamos más en la carne que en el espíritu. Anhelamos más las cosas que se ven que las cosas invisibles. ¿Sabes tú que estos hombres ellos sabían que iban a salir con éxito de su iniciativa? ¿Quién tiene que dar el paso para eso? Yo tengo que dar la iniciativa de creerle a ese Dios. Es accionar. ¿Sabes qué? No es bueno siempre hablar en primera persona. Pero ¿sabes qué? Yo estuve por algo de 17 años orando todos los días en esta casa. ¿Alguien me puede mentir? Oiga, a las 8 de la mañana
estaba en la casa de Dios. El vecino me decía, pero si es igual estar en la casa. No, vecino, para mí no es igual, porque me conozco. Porque voy a seguir en pijama. Pucha, y la cama como llama. Las sábanas son más exquisitas que un bistec a lo pobre, como le gustaba a mi esposa. ¿Sabe usted? Y usted, antes estábamos en otro lugar que era heladísimo. Estábamos, la iglesia era un lugar donde había pura lata. Estaba bien arregladita, mononita, pero no dejaba de hacer frío. Y las oraciones del día sábado eran a las 6 de la mañana. ¿Sabe usted? ¿Pero qué produjo eso? Desarrolló fe a mi persona. No crea que fue un proceso fácil, porque viví situaciones difíciles, porque ya tenía un alto de situaciones difíciles. Pero eso las fue sacando poco a poco el Señor. Todas esas garrapatas, todos esos resentimientos, toda esa amargura. Por eso que hoy día yo no soporto a la gente resentida. No soporto la gente que tiene ese bicho de resentimiento. No la soporto. No soporto el resentimiento social. No lo soporto porque lo viví en carne propia. No tiene nada que ver con pobreza o riqueza. Tiene que ver con el alma. Estos hombres que bajaron a Jesús se cansaron de ver a este paralítico que clamaba por sanidad. Siempre orar a la voluntad de Dios. Él te sacará de todo. A mí no me importaba tanto las cosas. La material iba a pasar. Hoy en día es importante, pero qué importante vivir en libertad. Otra cosa muy interesante en este relato, que solo Jesús es el que habla. Usted puede ver en esta palabra de Dios que tan solo Jesús habla. Hay tiempo para que hables tú y hay tiempo que hable nuestro Señor. Jesús dirige palabra de consuelo al paralítico. Lo primero que hace es reconocerlo como hijo, hombre, mujer, niño, como sea tu condición. Cuando vienes a Jesús, Él no ve lo manchado que se puede estar. Solamente ve un hijo, una hija. Él no es padrastro, no es abuelo. Él ve hijos. Y este padre sí es un padre bueno. Es un padre que dio todo por sus hijos. No tuvo reservas. Y reconoció a este paralítico como hijo, como uno de los suyos. Ya no soy huérfana. Ya no hay huérfanos. Son hijos. Y los llama y llamó a este paralítico como uno de los suyos. Y luego formula una frase que es bastante controversial por estos personajes que estaban allí. Tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué controversial! Que Jesús, este hombre, los escribas,
los religiosos de esa época, los dirigentes religiosos de esa época que estaban allí, por eso que le dicen, está blasfemia. No, es una blasfemia. ¿Por qué? Porque vamos a ir un poco de historia, entre los judíos era común la creencia de que un individuo que estaba sufriendo tal aflicción se debía a que era un gran pecador. Cuando había una persona paralítica, ciego, ellos decían, esa era la creencia que tenían estos judíos de esa época, que este hombre o esta mujer que estaba teniendo estos problemas era un gran pecador. Pero esta creencia no tiene asidero alguno en nuestro Señor, porque son creencias. No tiene asidero en Dios. Los escribas, los dirigentes religiosos, por su parte, no decían nada, estaban calladitos. Aquí lo dicen en la palabra, solo piensan lo que están escuchando. Es una blasfemia. Vamos a entender también un poco a estos escribas, a estos dirigentes religiosos, fariseos, en el contexto del que están viviendo en ese momento. Ellos se escandalizan a escuchar que perdona pecado, que lo hace en una casa, que lo hace un hombre, porque Jesús se ha atribuido una acción exclusivamente de Dios, esto de perdonar pecados. Los escribas, los dirigentes religiosos, en ese momento tan solo están recordando lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, no se les ha revelado que Dios es trinitario, que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que era su Hijo. Ya después lo vamos a ver. Lo que ellos ven y escuchan es a una persona que se está atribuyendo la acción. Ellos piensan que tan solo el sumo sacerdote en el templo hay perdón de pecados. El sumo sacerdote solo podía ofrecer sacrificio de perdón de pecados. Esa era la norma. Así era lo que se ventilaba en ese tiempo. Y esto era una vez al año, tenían que hacer este sacrificio. Así que a los escribas, a los dirigentes religiosos, no los vamos a acusar tanto. Vamos a ser compasivos. Luego vemos en el versículo 8 de Marcos 2 al 10, se va a producir un debate, pero nuevamente es Jesús es quien habla con los escribas. Aquí estamos en el centro de la discusión de lo que pasa en este capítulo. La pregunta, ¿qué es más fácil, curar o perdonar? Lo interesante es que la sanidad se produce en su cuerpo, queda sano. Hay una evidencia física que este paralítico queda sano. Esta persona toma la camilla en sus brazos y sale a su casa. Imagínate, qué hermoso tiene que haber sido. Paralítico. Si cuando tú estás en casa te duele la rodilla y no puedes caminar, ¿cómo estás? ¡Wow! O tiene la ciática, no sé, el nervio ciático ahí dando problema. Este hombre paralítico, hay una evidencia física
que él sale con la camilla en sus brazos. En sus brazos. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere que tú le creas a Él para que tú tus problemas los quedes libre. Él quedó libre de esa camilla. Tú puedes quedar libre de la ansiedad. Puedes quedar libre de la derrota. Puedes quedar libre de tanta aflicción. Tal vez caíste de lo más profundo que podría ser, pero que si Dios te perdona, si tú tienes un corazón de confianza en tu Dios, vas a salir libre. Tu camilla puede ser lo que pueda ser. Dios vino a perdonar, vino a traer sanidad. Si los demás te juzgan, es el problema de los demás. No es problema tuyo. Libérate de esas acusaciones si te están mirando fijamente. ¿Qué importa el que dice lo demás? ¿Qué importa si Jesús te liberó, así como liberó a este hombre que él lleva la camilla en sus brazos? Eso es lo que vino a hacer Dios. ¿Qué te importa tu condición? ¿Cuál haya sido tu condición? ¿Cuál haya sido? Pero ahora, yo creo que este hombre salió erguido, no salió. No, yo creo que este hombre salió espigado con la camilla acá. Soy libre. Soy libre. Hay una evidencia física. Esta persona toma su camilla en sus brazos y sale a su casa, y también hay algo espiritual invisible que no se puede observar. Como le decía, libre de pecado. Ahora es el ex paralítico, como nosotros podemos ser el ex. Y yo le digo al diablo, yo soy la ex. Y eso tienes que atesorarlo en tu corazón. ¿Sabes qué? Cuando tú eres la ex paralítico, ex ciego, ex manco, lo que sea, consigue una autonomía. Ya no dependes de la amiguita, del amigo, no dependes del trabajo, no dependes de esto. Sí tienes que ser responsable, pero ni de tu marido. Ay, que mi marido hoy día amaneció con la andropausia. Por eso estoy sufriendo. Que la viva solo la andropausia. Le daré una aspirina si esa cuestión será buena para eso. Pero no me voy a estar cortando las venas porque mi marido no me saludó, o porque mi esposa, o porque mi hijo. Mis hijos le enseñé la palabra de Dios. Si ellos no lo quieren hacer, es su problema y tendrán sus consecuencias. ¿Lloraré con ellos? Sí, voy a llorar. ¿Le diré? ¿Te dije? No le diré. Que voy a querer decirlo así, te dije. No. ¿No ves que esa es acusación? Consigue libertad, libre de todo lo que se acecha. Muchas veces pensamos como cristianos que la fe en Jesús es posterior al milagro o a la curación. Si Jesús, ¿cuántas veces he escuchado en este lugar? Si Jesús me responde de esta manera, si me da un marido de 1,80 m, de ojos azules, millonario, yo le voy a seguir. Si me da una casa que tenga estos metros cuadrados, yo le sigo. Si me da la profesión, yo
le sigo. Si me da el trabajo, yo le sigo. He escuchado hombres y mujeres, eso es pura inmadurez. Primero hay que creer. Muchas personas dicen, si me da todo eso de esta manera, entonces yo voy a tener fe y voy a creer en Él. Si Dios me sana a mi marido, yo voy a creer en ti, Señor. Pero Dios tenía otro plan con mi marido, otro plan conmigo. ¿Cuántas mujeres quedan tan vencidas porque se les va el marido? No tienen rumbo y dicen y llegan a decir, se me terminó la vida, siendo cristianas, siendo mujeres que han pasado años en la iglesia y quedan derrumbadas. O por cualquier circunstancia, cuando Dios tiene su plan, y su plan, según la Biblia de Dios, me dice que es perfecto, que todas las cosas me ayudan a bien a los que aman a Dios. Hermanos amados, hermanas amadas, niños guaguas, lo que nos enseña esta reflexión, lo que valora Jesús es la fe, la confianza que se le tiene a Él. En esta enseñanza de este paralítico, aquí vemos que el paralítico no le pide a Dios, sáname verbalmente. Aquí hay una comunicación no verbal. Ni los hombres que bajaron ellos no le hablan a Jesús. Aquí hay una comunicación no verbal. Pero como Jesús lo sabe todo, sabía lo que necesitaba el paralítico, necesitaban también responder a esa fe de esos hombres que estaban allí, que bajaron la camilla. También esos escribas, esos dirigentes religiosos, tenían que escuchar esto. Jesús valora tanto tu fe. Si tu fe fuera como el grano de mostaza, es suficiente. Porque la fe conlleva obediencia. Y eso es lo que cuesta, obedecer. Cuesta obedecer. Porque creemos que ese Dios que sigo va a ser igual que mi papá o igual que mi mamá. Antojadizos. Este Dios dice, blanco es blanco, negro es negro. Hijito, no vaya por ese camino, porque ese camino le van a pasar cosas malas y yo no quiero que usted viva esas consecuencias. Los que hemos vivido consecuencias por la desobediencia, hemos llorado mucho y a veces no hemos podido dar pies atrás. Seguimos con las consecuencias delante, que nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da amor, nos da paciencia. Podemos. Dios quiere que esta casa confíe en Él. Iglesia, tenemos que tener un despertar en la fe en nuestro Señor Jesús. Como le decía, la fe conlleva mucha obediencia a Dios, enseñar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, amarla, amar la palabra de Dios, repetirla a tus hijos. Papás, si ustedes, sus hijos, no lo ven a usted que ama la palabra de Dios, ¿sus hijos podrán amar la palabra de Dios? Si nuestros hijos nos ven que nosotros aquí en la iglesia somos cristianos
y en la casa hablamos culebras, serpientes, boa, no sé, de todo, ¿podrá? ¿Cuántas veces, a veces nosotras, nos quejamos? Y eso llega profundo. Nos quejamos de ir a la iglesia. Nos quejamos de tantas cosas. Nos quejamos de nuestros hijos. Nos quejamos de nuestros esposos. Nos quejamos del trabajo. Nos quejamos de Calama. Nos quejamos del país. ¿Cuánto no sería mejor orar por ello? Nos quejamos porque hoy día se nos terminó la crema tanto que estira tal arruguita. Pucha, y no tengo plata. Si tú no amas la fe de nuestro Señor, no lo amas a Él, no amas la palabra, tus hijos no lo van a amar. Y si tan solo está la mujer perseverando y de vez en cuando y el marido no quiere, ¡ay! Los resultados van a ser bien malos. La palabra nos dice que tenemos que tener una confianza incondicional con nuestro Señor. Vivir la palabra de Dios. Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. La iglesia debe presentar el Evangelio de Jesús al mundo. La evidencia es una transformación de la vida, de lo interno. Esos conflictos internos tienen que salir. Todo lo que Jesús ha hecho invisible se vuelve visible. Todo lo que hizo Jesús con ese paralítico, lo que hizo fue invisible en su corazón, pero en ese momento fue visible. Y eso es lo que tenemos que procurar, que nuestra obediencia a Dios sea visible para que otros vengan y crean en Él. La palabra de Dios es tan grande y tan verdadera. Nunca te avergüences de Dios, de Jesús, de ser cristiana. Siempre proclama donde quiera que vayas, pero no repartiendo versículos bíblicos, sino que amando. Claudio, el pastor, dice: pastor, esta iglesia se tiene que convertir en una iglesia teológica. Sí, pastor. Si se convierte en una iglesia teológica, eso quiere decir que va a abundar amor. Porque la palabra de Dios lo único que te enseña es amar. Y a veces esa palabra está tan manoseada, porque yo puedo ser una persona que ama, pero tal vez no soy de los abrazos, no soy melosa, pero cuando tú tienes una necesidad, ahí estoy. Ese es amor, estar con los que sufren, pero tienes que llamar, porque no somos adivinos, no tenemos una brújula, no tenemos ¿cómo se llama esto? Un oráculo. No tenemos eso. Si tú tienes necesidad de una oración tan solo y no me quieres decir, no hay problema. Necesito una oración. Necesito tal cosa. Porque aquí en esta casa te vas a encontrar de todo tipo de personas. Algunos que son bien melosos, que les gustan los abrazos, los besos y ta. Otros no. Hola. Pero tal vez esa persona que dice, hola.
Va a ser tan incondicional contigo porque tiene tan puesto a su Dios que su Dios le dice que hay que servir. Eso es lo que Dios quiere para esta casa. Que haya una palabra que no te venda, no sea la polar sacar y llevar. Era una publicidad re antigua. Los antiguos me van a entender. Aquí no es sacar una palabrita y eso te va a suceder. No es la demanda y la oferta. Te tienes que convertir en un hombre que ama la palabra, una mujer que ama la palabra, pero no a las ofertas. Porque después, pasados los años, te vas a desilusionar, porque no va a haber tal cosa. Oraste 1000 años por tu marido y nunca llegó. Lo único que se convirtió en una momia. ¿Por qué? Porque te dijeron siempre en esa casa, no, si tu marido va a volver, porque Dios lo quiere, te va a volver, va a volver, va a volver. Pasó 1000 años. No, si tú vas a tener casa. Nunca estuvo la casa. A veces motivo. Pero si tú amas a Jesús, Jesús te enseñará en cada momento. Iglesia, esta casa va a ser una casa que procura aprender de la palabra todos los días y vivir la palabra. Pero lo que menos queremos con los pastores es traer falsas expectativas. Queremos que el Señor haga en tu corazón. En esta palabra que hoy día he traído, aquí Jesús no habló en ningún momento, pero Él hizo lo que el paralítico y sus amigos querían. Y la multitud se asombró y Él quedó admirado por la fe del paralítico, porque tienen que haber conversado, porque en ninguna parte se dice que el paralítico no hablara. Solamente dice la palabra que era paralítico. Pero ellos tienen que haber hablado que había un hombre que sanaba. Tuvieron tanta fe que así fue. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar para decir gracias, Señor, por esta palabra, que nos enseñe, Señor, a tener, Señor, más fe, Señor. Como dice, Señor, tú que te admiraste, bendito Dios, de la fe de ese hombre. Que esta casa tenga tal fe, bendito Dios. Así como decía el pastor Claudio, Señor, necesitamos milagros, pero para esos milagros necesitamos fe. Y esa fe que es incondicional. Esa fe que no entregue expectativas raras. No da esa expectativa, sino que da a cada hombre y a cada mujer lo que es provechoso para ello. Gracias, papito amado, por este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.